ante unas elecciones bastante inminentes, un lector de Así Prensa bastante articulado y muy minucioso en sus observaciones, hacía una lista larga de condiciones y características de los candidatos en juego para estas elecciones en nuestra América, y señalaba que su conclusión final era que lo mejor que podía hacer un católico moralmente en estas circunstancias políticas, en estas elecciones, era votar en blanco. Me preguntaba mi opinión. Mi opinión es muy sencilla. Creo que es un error pensar que se puede votar en blanco. ¿Hay circunstancias en las que un católico puede votar en blanco como la mejor alternativa moral? Sí, por supuesto. Son aquellas circunstancias en las cuales los males son tan absolutos y tan claramente idénticos que un católico realmente no cambia nada ni mueve nada votando por uno u otro candidato. Allí, especialmente donde hay un balotaje o una segunda vuelta. Un ejemplo de estas circunstancias: algunos católicos, parte de la minoría católica en algunos estados de la India, llegan a una situación en la que solamente tienen para votar a dos partidos igualmente fanáticos, hinduistas e igualmente anticatólicos, y donde la única diferencia es que los líderes son dos caudillos de la región que quieren hacerse del poder. En esas circunstancias los católicos no tienen nada que ganar con ningún candidato y nada más que perder que lo que ya pierden con cualquiera de los candidatos. Esa es una de las circunstancias extremas donde los católicos honestamente podrían votar en blanco simplemente para que quede claro en su conciencia, y si es posible ante la opinión pública, que ellos consideran que ningún candidato es un candidato adecuado. Pero dada esta circunstancia extrema, yo creo que en nuestras realidades políticas en América Latina y España es muy difícil pensar que existe un empate o una total similitud en términos de lo mal que pueden ser estos candidatos. En concreto, en los argumentos bastante elaborados y bastante pensados y meticulosos que envía este lector de Así Prensa, yo sin embargo veo dos posibles riesgos. En primer lugar está el riesgo de equiparar materias distintas. Es decir, existen materias que de verdad ofenden temas principales o asuntos principales de la doctrina social de la Iglesia. Y en consecuencia, que un candidato esté en contra de esos valores propuestos por la doctrina social de la Iglesia, ciertamente lo convierten en un candidato no elegible. Pero si el otro candidato aparenta estar de acuerdo con algunos temas de la doctrina social de la Iglesia, pero está en contra de temas fundamentales como son los no negociables de la Iglesia Católica, ¿no? Aborto, eutanasia, clonación, familia, etc. Entonces, es obvio que un candidato es peor que el otro. Y el hecho de que un candidato sea peor que el otro ya es un criterio importante. Voy a volver a este tema después, pero he dicho, el primer riesgo es ese, el de equiparar temas que no tienen el mismo peso. En segundo lugar, el otro riesgo es el de equiparar males reales con males posibles. ¿A qué me refiero? Un candidato, por razón de conexiones, relaciones familiares, vínculos o dependencias con determinados grupos de poder o determinados intereses económicos o sociales, etc., puede ser un candidato potencialmente corrupto, efectivamente. Pero no se puede dar como hecho cuando aún no ha comenzado a gobernar. No se puede dar como hecho de que va a ser un candidato corrupto. Mientras que si otro candidato tiene claramente un programa donde plantea cosas que van en contra de los principios católicos, en contra de la doctrina social de la Iglesia, en contra de los temas no negociables referidos a la defensa de la vida y la familia, entonces en ese candidato sí hay un riesgo claro e inminente,
porque este candidato tiene un programa. Ese programa ha reunido a la gente que está en torno a él. Ese programa ha reunido a sus candidatos para el Congreso y para el Senado, o para el Senado. Ha reunido a las personalidades que gravitan en torno al candidato y que muy probablemente sean personas que van a asumir el poder, ya sea detrás del trono, ya sea como ministros o colaboradores del presidente. Entonces, no se puede equiparar la existencia de un riesgo inminente, un riesgo real, con un riesgo posible. Y en esas circunstancias, los católicos tenemos que comprender que el criterio del mal menor se aplica. El criterio del mal menor como elemento para juicio moral no es un elemento que los moralistas tengan mucho interés de promover, porque se puede prestar a abusos. Pero en circunstancias políticas como por ejemplo las de un balotaje o una segunda vuelta entre dos candidatos, es una circunstancia en la que realmente se pone a prueba estas circunstancias y estas realidades. Y en consecuencia, allí es posible ver que cuando uno vota por un candidato malo, no lo hace con alegría o con entusiasmo, pero lo hace porque eso va a servir para evitar que llegue al poder un candidato peor. Y si uno no vota, y si además de no votar cree que esa debería ser la postura de los católicos y en consecuencia los católicos votaran en blanco, lo único que están haciendo es incrementar el margen de victoria del ganador y en consecuencia contribuyendo a que el ganador, que ojalá no sea el peor de los candidatos, pero asegura que el ganador final tenga una diferencia mayor y en consecuencia se sienta más apoyado popularmente y genere una vanidad política que le dé entusiasmo para aplicar precisamente el tipo de políticas por las cuales ha sido denunciado. Entonces, es importante comprender que a la hora de ejercer el voto, el criterio del mal menor es crucial. La misma Evangelium Vitae del Beato Juan Pablo II nos decía que allí donde los católicos no pueden apoyar candidatos ideales, tienen que apoyar los candidatos que más cercanos estén a la postura católica o, en el peor de los casos, menos lejanos estén de la postura católica. Y en consecuencia, esa postura católica es vital. Pero se pueden encontrar compañeros de ruta temporales en aquellos que son menos malos que otros. Finalmente, traigo a colación un tema importantísimo, que es el de los obispos de nuestros distintos países. ¿Qué obispos de América Latina han dicho en cualquier circunstancia, o de España al respecto? ¿Qué obispo ha dicho lo mejor es votar en blanco? ¿Qué obispo ha dicho eso? Jamás. Los obispos han dicho, nosotros tenemos que batallar para poder tener las mejores circunstancias posibles y en consecuencia el católico tiene que votar. Y votar en blanco no es a lo que se refieren los obispos. Los obispos se refieren a elegir a alguien. Para que nosotros los católicos no quedemos al margen del proceso político en el que vamos a tener que influir. Y si el candidato por el que escogemos no es un candidato ideal, entonces el hecho de sacarlo elegido, de contribuir a sacarlo elegido, nos dará una mayor fuerza y una mayor capacidad para influir sobre ese candidato para que corrija las cosas malas que tiene, pero que el otro candidato tenía aún peor. Entonces, una vez más, yo no veo cómo justificar el voto en blanco como el voto católico en las circunstancias generales de las elecciones. Y creo que sobre esto yo podré presentar una opinión, pero la opinión más importante es la de los obispos, y los obispos sistemáticamente nos han pedido que nosotros los católicos contribuyamos activamente a la construcción del orden social, y esa construcción se hace y se implementa también en la vida política. Que tengas un buen día.